Revelado. El inesperado amor del Apache transformó su vida tras ser sacrificada por su madrastra Valeria. Contuvo la respiración al mirar por la ventana del café donde trabajaba. La bruma del amanecer cubría las calles de la Ciudad de México, y con cada sorbo de café que servía, una sensación de vacío invadía su pecho. Meses desde la muerte de su madre, y ahora estaba atrapada con una madrastra que sentía como un yugo sobre sus sueños. Aún resonaban las últimas palabras de su madre. «Eres fuerte, mi niña, no dejes que te arrebaten tu dignidad». Pero ¿cómo encontrar dignidad en medio de tanto dolor y traición? Mientras una melodía suave sonaba de fondo, Valeria se perdió en sus pensamientos. Los días se alargaban en un eco de soledad y rencor. Su madrastra, siempre con desdén, no perdía oportunidad para recordarle que era una carga, que debía marcharse de la casa que había pertenecido a su madre. La traición se dibujaba en la mirada de su propia familia, y la angustia le revelaba una cruda realidad. Los lazos sanguíneos no siempre significaban amor. Fue en uno de esos días grises, cuando el cielo parecía llorar junto a ella, que conoció a Gabriel. El artista Apache no solo era un hombre de llamativos tatuajes y una mirada intensa, sino que parecía irradiar una luz en medio de su oscuridad personal. Con él, la pintura se convirtió en su nuevo lenguaje, y por primera vez sintió que sus emociones podían ser expresadas en un lienzo. Sin embargo, cada trazo que daba también despertaba un dilema. ¿Podía permitirse amar y creer en una familia elegida cuando su biológica la había traicionado tan brutalmente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese rincón del parque, Valeria sintió la presión en su pecho volverse casi insoportable. Gabriel le sonrió, lleno de ansias y propuestas. «Pinta lo que sientes», le decía mientras mostraba sus propios trabajos vibrantes. Pero la responsabilidad de enfrentar a su madrastra en una inminente lucha legal la llevaban a un abismo de dudas. El estómago le dio un vuelco. La idea de perder la propiedad que había sido de su madre la aterraba. Esa finca era su ancla, su pasado. Pero si lo perdía, ¿qué le quedaría? Enfrentar a su madrastra significaba nadar contra la corriente de lealtad familiar y dolor. Valeria no solo se jugaba el hogar, el legado de su madre, sino también su propio sentido de identidad. La angustia la envolvía. ¿Valía la pena pelear por lo que le correspondía, o era mejor dejarse llevar por la corriente y encontrar otra forma de sanar? Los ojos de Gabriel le transmitían una promesa, un futuro alternativo. Sin embargo, el peso del sacrificio era abrumador. La inminencia del juicio se percibía como una sombra amenazante. La vida giraba entre el color de la esperanza y la dureza fría del desasosiego. Al mirarlo, en su mente resonaban ecos de preguntas, como campanas en una catedral vacía. ¿Realmente podía permitirse volar cuando sus alas estaban arrugadas por la culpa y el miedo? La tarde se cerraba y el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Un latido furioso en su pecho anunciaba la llegada de una decisión crítica, una bifurcación que podría cambiar todo su horizonte. ¿Haría frente a su destino o se dejaría llevar por la tormenta que amenazaba con arrastrarla al abismo? El viento recogió sus pensamientos, y en ese momento todo un universo de posibilidades se dibujó ante ella. Valeria despertó con la luz del día que se filtraba por las cortinas de su habitación.
y por primera vez en meses sintió una chispa de determinación iluminando su interior. El dilema legal con su madrastra se cernía sobre ella como una nube oscura, pero la idea de dejarse dominar por el miedo comenzó a desvanecerse. La imagen de Gabriel, con su risa contagiosa y su fuerza silenciosa, resurgió en su mente como un faro en la neblina. Esa era la vida que quería, una vida de sumisión o una lucha digna. El café donde trabajaba se había convertido en una caja de resonancia de sus pensamientos. Cada cliente que entraba parecía ser un reflejo de sus propias batallas. Si ellos podían enfrentar la rutina diaria, ella también podía enfrentar a su madrastra. Mientras servía los pedidos, dejó que la rutina se combinara con la claridad de su intención. «Hoy tomaré una decisión», se repetía como un mantra, un susurro en sus pensamientos que crecía en fuerza con cada taza servida. Con esa resolución, trazó un plan. No iba a permitir que el rencor y la tristeza la dominaran. Algo en ella exigía ser escuchado, y para eso necesitaba armas, no físicas, sino emocionales. Comprender lo que significaba la propiedad que había pertenecido a su madre no solo era un acto de recuperación, sino también una afirmación de su identidad. Tenía que conectar con sus recuerdos, así que decidió regresar a la casa familiar, aunque eso implicara enfrentarse a su madrastra. El aroma de pintura todavía impregnaba el aire de su estudio improvisado junto al taller de Gabriel, y eso la estimuló. Comenzó a trabajar en un nuevo lienzo, el cual reflejaba sus emociones de rabia y dolor. Cada golpe de brocha se sentía como un acto de liberación, una catarsis de lo que había mantenido reprimido. En cada trazo, su vida se reconstruía. En cada color, recuperaba su voz. La vida que deseaba se aclaraba un poco más con cada jornada creativa. A medida que sus habilidades artísticas florecían, Valeria se dio cuenta de que podía aprovechar esa pasión no solo como un escape, sino como un camino hacia la independencia. Se fijó una meta: exhibir sus obras en una galería local. Artistas como Gabriel le habían demostrado que la creatividad no era solo un recurso, sino una forma poderosa de reivindicación. La idea de ser reconocida por su trabajo le inyectó una dosis de motivación. Necesitaba una voz, y esa exhibición podría ser su plataforma. El día de la audaz visita a la casa de su madrastra se acercaba, y con cada amanecer la tensión en su pecho se convertía en motivación. Valeria, decidida, sabía que enfrentar la verdad era el primer paso hacia su propia liberación. Sin embargo, algo oscuro e inquietante se encendía en su mente, una pregunta recurrente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar lo que era suyo? Aquel rencor oculto podría arder y consumirla, pero a su vez, el deseo de salir adelante, de sanar, también le prometía un futuro. El día llegó. Armada con valor y sus lienzos como símbolo de su nueva identidad, Valeria se detuvo frente a la puerta de su antigua casa. Estaba a punto de abrir una puerta hacia confrontaciones que no solo determinarían su hogar, sino su futuro. Sucumbiría ante la sombra de su madrastra o se alzaría sobre ella en busca de la verdad y la justicia. Sin mirar atrás, Valeria giró el picaporte y a cada giro el eco de su resolución resonó en su pecho. El momento de la verdad había llegado. Valeria sintió una ráfaga de aire frío al abrir la puerta de la casa familiar. El umbral que había cruzado no solo era físico, era un espacio cargado de recuerdos, de anhelos sombreados y de una infancia cercenada. Cada paso que daba por el pasillo parecía resonar con ecos de un pasado que temía enfrentar. La incertidumbre se mezclaba con una creciente determinación, y a medida que avanzaba, su mente repasaba los fragmentos de su historia familiar. La casa estaba tal como la recordaba, pero cada habitación parecía más grande, más vacía.
En su antiguo dormitorio, la luz caía en ángulos que evocaban risas y juegos, un tiempo que ahora se sentía distante y casi ajeno. Decidió entrar, enfrentándose a las sombras que habitaban el espacio, una metáfora de lo que había tenido que soportar. Su corazón latía como un tambor, una sinfonía de miedo y valentía que la empujaba a avanzar. Mientras revisaba viejas pertenencias, Valeria se encontró con una caja polvorienta en la que guardaba sus dibujos infantiles. En cada línea y color había historias olvidadas que la conectaban con la esencia de quien había sido. La emoción la inundó, y comprendió que la creación no era solo una búsqueda de respuestas, sino una herramienta vital para redescubrir sus deseos más profundos. Los recuerdos, sin embargo, no fueron los únicos que la confrontaron. La puerta se abrió abruptamente y ahí estaba su madrastra, la mujer que había sido el epicentro de sus pesadillas, la sombra que había cubierto su infancia. Pronto, la tensión en la sala se materializó en un enfrentamiento. Valeria sintió un torbellino de emociones, ira, dolor, inquietud, pero también una calma inesperada. Había cambiado. Su voz no sería más un susurro. El diálogo comenzó como una batalla armada de recriminaciones mutuas. Valeria se aferraba a sus decisiones, su nuevo camino impulsado por la determinación. No estaba dispuesta a dejar que aquel pasado la doblegara nuevamente. Las palabras se volvieron un campo de guerra. Su madrastra defendiendo la legitimidad de sus acciones y Valeria reconociendo el derecho a su felicidad. «Te crees la dueña de todo lo que hay aquí, de lo que fue de tu madre», dijo su madrastra con desdén. «No sabes nada de lo que he hecho por ti. No sé lo que has hecho por mí, porque nunca has querido escucharme», respondió Valeria, mirando directo a los ojos de la mujer. Notó cómo su voz resonaba con una firmeza renovadora, como si cada palabra estuviera formada de los sueños que había comenzado a tejer con sus propias manos. La confrontación se agudizaba, escarbando heridas viejas que parecían estar más abiertas que nunca. Valeria comenzó a desenredar la historia de su madre, la intimidad de sus recuerdos entremezclados con su arte. En cada argumento, como un lienzo en el que se dibujaban no solo sentimientos, sino el inicio de la creación de su nuevo ser. Como si el tiempo se detuviera, en ese intercambio de miradas, Valeria sintió que el sacrificio de su madre adquiría un nuevo significado. Su madrastra, aunque con sus sombras, representaba también el camino vital hacia la emancipación. La lucha que se libraba no era estrictamente contra ella, sino contra los fantasmas que habían insuflado su existencia con confusión y miedo. «¿Qué te impide dejarme en paz?», fue la pregunta que emergió, impulsada por un deseo de claridad. El silencio que siguió le reveló más de lo que había planeado saber. La madrastra solo respondió con un gesto de desdén, pero Valeria sentía que ya no dependía de su aprobación. Había comenzado a entender que su verdadero enemigo era el miedo que la había mantenido cautiva. La tensión cambió de dirección. Valeria se dio cuenta de que necesitaba salir de esa casa con más que solo una victoria superficial. Quería cerrar el capítulo de su vida con un entendimiento renovado. «No quiero seguir cargando este rencor. Quiero paz, para mí y para ti. ¿Cómo podemos avanzar?». Su madrastra la observó con incredulidad. El golpe del cuestionamiento la desarmó. Valeria sintió que esa conversación podría ser el cierre a un ciclo oscuro, el inicio de aceptación y dignidad. Pero aquella paz estaba en riesgo. La respuesta que su madrastra pudiera dar le haría decidir si se marcharía verdaderamente libre o bajo el peso de nuevas ataduras. Valeria respiró hondo, sabiendo que su futuro dependía no solo de lo que ocurriría en ese instante, sino de cómo eligiera reaccionar ante el destino que se le ofrecía. La promesa de una nueva vida esperaba al otro lado de la puerta, y cada segundo contaba.
¿Sería capaz de liberarse de su pasado y al mismo tiempo encarrilarse hacia una nueva identidad? Sin saber si encontraría la respuesta que buscaba, sintió que el próximo paso podría cambiarlo todo. Valeria sostuvo la mirada de su madrastra, como si deseara perforar la muralla de resentimiento que había crecido entre ellas. La tensión era densa, casi palpable, y cada segundo de silencio se convertía en una invitación a un diálogo que desnudara verdades ocultas. Aquel momento era crucial. No solo se trataba de una confrontación personal, sino de la posibilidad de reescribir su propia narrativa. La respuesta de su madrastra llegó entre suspiros, como si cada palabra se desprendiera de un lugar profundo, desgastado. No sé cómo avanzar, Valeria. Este lugar es un cementerio de sueños que nunca se cumplieron. La vulnerabilidad de esa afirmación sorprendió a Valeria. La figura autoritaria que había temido toda su vida ahora parecía frágil, mostrando una grieta en su armadura de maldad. Si sientes eso, ¿por qué no dejas que cada uno viva su vida?, sugirió Valeria, su voz resonando con una mezcla de incredulidad y desafío. Ella había enfrentado a su demonio, y aunque su madre adoptiva todavía le causaba confusión, sabía que debía mantenerse firme en su deseo de sanación. Puedes seguir atrapada en el rencor, pero yo no. Quiero regresar a mi arte. Quiero ser de nuevo la Valeria que sueña. La madrastra la miró por un largo instante, y en su expresión se configuró una amalgama de emociones: temor, rabia y una destellos de tristeza. ¿Y si nunca puedes regresar? He hecho lo que creí correcto. Esa afirmación resonaba en el aire, como un eco de una historia que nunca había podido ser completamente contada. Valeria sintió que los cimientos de su propio crecimiento temblaban. ¿Y si su madrastra tenía razón? Pero la semilla de duda fue rápidamente sustituida por el deseo de escribir su propia historia. Lo que hiciste no define lo que puedo llegar a ser. Mis decisiones son míos. Estoy lista para enfrentar lo que venga, incluso si eso significa dejar atrás esta casa. Al pronunciar esas palabras, Valeria sintió cómo una carga se deslizaba de sus hombros. Había comenzado a construir su propia identidad, una identidad que incluía tanto su arte como la aceptación de su pasado. Era un viaje incompleto, pero decididamente suyo. La madrastra tomó una bocanada de aire, y Valeria notó que había algo profundamente humano en su mirada, un destello de comprensión que no había visto antes. Quizás, murmuró, como si cada sílaba fuera una reverberación de emociones reprimidas. Quizás esto puede cambiar algo entre nosotras. El entendimiento comenzó a formarse en ese espacio. No era una reconciliación rebosante de amor, sino el inusual reconocimiento de dos mujeres que habían estado en conflicto. Valeria sintió que, aunque el camino hacia adelante no sería sencillo, había dado un paso vital hacia la liberación. En su pecho latía una nueva determinación. Resolvería su conexión con el arte que había dejado de lado. Instruiría a su corazón a encontrar la paz que ambas anhelaban. El pasado está en nuestros recuerdos, pero el futuro está en nuestras manos, y no se limita a este hogar, afirmó Valeria, indicando la puerta abierta detrás de ella. Cuando se giró para marcharse, un impulso súbito la llevó a detenerse. Y recuerda, las líneas de nuestros caminos pueden volver a cruzarse, pero dependerá de cada una de nosotras reescribir esos encuentros. Al salir de la casa, la sensación de libertad la envolvió con fuerza. Era como si el mundo se abriera ante ella, lleno de oportunidades nuevas, listas para ser exploradas. Sin embargo, mientras se alejaba por el camino familiar, un pensamiento inquietante se posó sobre su mente. La sombra del verdadero sacrificio aún acechaba. Había una parte de su historia aún por desvelar.
un amor que había creído perdido en el tiempo. ¿Sería capaz de enfrentarse a eso también, al inevitable eco del pasado que podía resurgir? La pregunta resonó, generando un nuevo nudo de tensión en su pecho, mientras avanzaba cada vez más hacia un futuro incierto. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de una paleta de naranjas y violetas que Valeria apreciaba enormemente. Sin embargo, su corazón aún latía de manera agitada. La decisión de dejar atrás la casa, el hogar que había sido un refugio y una prisión al mismo tiempo, la llenaba de un extraño sentimiento de expectativa. Había liberado su voz, pero la incógnita de lo que vendría ahora la hacía vacilar. Se sentó en un parque cercano, donde las risas de los niños delataban una alegría despreocupada. La sencillez de aquel lugar contrastaba con la complejidad de su mente. Valeria comenzó a reflexionar sobre su arte, su primera pasión. En la pintura buscaba la expresión auténtica de su alma, pero había permitido que las sombras de su pasado la alejaran de los colores vibrantes que solían definir su obra. Mientras contemplaba los trazos de las nubes en el cielo, un impulso interno la llevó a tomar su cuaderno de bocetos y un lápiz. La hoja en blanco la retaba, y en cada línea trazada comenzó a plasmar la confusión y el anhelo que había estado guardando. A medida que dibujaba, sentía como si cada trazo liberara una porción de su ser, cada figura un fragmento de su historia. Fue en este instante que un recuerdo surgió con fuerza, su primer amor, Pablo. Su conexión había sido intensa, una chispa de creatividad que se expandía a su alrededor, empujándola a explorar nuevos horizontes artísticos. Pero de pronto se apagó cuando su madre, sumida en su propio oscuro mundo, la convenció de que había más valor en la seguridad que en el amor. La ausencia de Pablo había sido otro sacrificio más, uno que quizás aún la hería. El lápiz frenó su movimiento cuando Valeria reflexionó acerca de cómo el amor había sido desde siempre un impulso en su vida, y al mismo tiempo un riesgo inminente. Había esperado que el tiempo sanara las heridas, pero ahora entendía que la verdadera confrontación no era con él o con su madrastra, sino con sí misma y su decisión de abrirse nuevamente. Retornó a su hogar, dispuesta a intentar reencontrarse con Pablo. No sabía si el cariño que habían compartido aún existía en alguna parte de su ser, pero sentía que debía intentarlo. Temía un nuevo rechazo, pero más aún temía despertar otros verdaderos sentimientos que había enterrado. Sin embargo, la falta de claridad solo le impulsaba hacia adelante. Ya había sufrido lo suficiente como para rendirse. Cuando encontró su teléfono, sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo abordaría a Pablo después de tanto tiempo? La posibilidad de florecer en este nuevo capítulo de su vida dependía de su disposición a enfrentar el pasado, a abrirse a la vulnerabilidad que el amor innegablemente conllevaba. El llamado fue un acto de coraje, un paso hacia lo desconocido. Con los dedos temblando, empezó a marcar el número, pero una voz interna le recordó que había escrito su propia historia, una en la que ella tomaba las riendas. Cuando finalmente escuchó la voz familiar al otro lado de la línea, un remanso de emoción la invadió. No solo estaba llamando a Pablo, sino a la mujer que había dejado de lado. «Hola, Pablo. Soy Valeria. Necesito hablar contigo». En su voz había una determinación naciente, la chispa de un nuevo comienzo, la promesa de redescubrir no solo a él, sino también a sí misma. Pero la respuesta de Pablo no sería la única prueba que enfrentaría. Las repercusiones de su llamado comenzaban a gestarse en el aire, y Valeria sintió que en ese instante todo su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. ¿Sería capaz de abrazar su historia inacabada y permitir que el amor floreciera otra vez? La incertidumbre colgaba en el aire, y Valeria anticipó con inquietud el próximo paso en este viaje de autodescubrimiento.
Valeria se sentó con el teléfono en la mano, el eco de la voz de Pablo aún resonando en sus oídos. Había comenzado el viaje hacia un nuevo capítulo, pero cada palabra había despertado en ella una serie de emociones contradictorias. ¿Qué se podría esperar de una conversación después de tantos años de silencio? Su mente giraba en torno a esa pregunta mientras pensaba en cómo podría reconstruir aquellas conexiones que alguna vez consideró irreparables. La respuesta de Pablo había sido cálida, pero la duda había hecho su casa en su corazón. Después de colgar, se sumergió en la confusión de sus pensamientos. Valeria sabía que aquel primer encuentro no solo trataba de un reencuentro, sino también de enfrentarse a todo lo que había dejado atrás. Lidiar con sus demonios le exigía valentía y, ante todo, una revalorización de su propio ser. Decidió que no se limitaría a revivir viejas memorias. Era momento de cambiar su enfoque, de aprovechar la energía de su decisión para crear algo nuevo. En los días siguientes, cada pincelada sobre su lienzo se transformó en un espejo de su evolución interna. Los colores, que alguna vez parecieron lejanos, se presentaron en una danza vibrante, como una explosión de emociones que ahora podía expresar con libertad. Con cada obra, Valeria sentía cómo iba dejando ir un poco más de su carga emocional. Las figuras en sus cuadros comenzaron a contar historias: un jaguar que huía de la oscuridad, un árbol floreciendo en un terreno baldío y, sobre todo, rostros que capturaban la esencia de la vulnerabilidad. No había duda de que su arte se convertía en su terapia, un modo de sanar viejas heridas y afrontar la incertidumbre con valor renovado. Sin embargo, a medida que su trabajo avanzaba, la voz de su madre seguía apareciendo en su mente, una sombra persistente que cuestionaba sus decisiones. La lucha entre el deseo de ser fiel a su esencia y el miedo de desagradar a quienes la rodeaban se volvía cada vez más palpable. Esta tensión no solo se filtraba en su arte, sino que también afectaba la calidad de sus interacciones con Pablo, quien comenzaba a discernir sus inseguridades. Fue entonces cuando, en medio de una conversación casual, Pablo le preguntó qué había pasado con su pasión por la pintura. La pregunta penetró en lo más profundo de Valeria, recordándole que siempre había anhelado compartir su mundo con él, y que, en su silencio, había desperdiciado oportunidades. Por un instante, la esperanza se mezcló con el temor. ¿Podría ella encontrarse con su propia voz frente a alguien que había significado tanto en su vida? Con una decisión firme, decidió no ocultar más su arte, ni su historia. Se comprometió a organizar una pequeña exhibición, como una forma de abrir su corazón, no solo a Pablo, sino también a los que asistieran. Sabía que esta manifestación pública podría ser un gran paso hacia su autodescubrimiento. Sin embargo, la idea de ser vulnerable así la llenaba de inquietud. ¿Y si el mundo no apreciaba lo que había creado? ¿Qué pasaría si Pablo miraba su obra y no encontraba lo que él creía? El día de la exhibición se acercaba, y no solo era una prueba de su valentía, sino también del amor que aún sentía por Pablo y por su propia creatividad. Mientras preparaba la sala, colocaba cada cuadro con la esperanza de que resonaran con la esencia de quienes asistieran. Y así, mientras ajustaba los últimos detalles, una mezcla de nerviosismo y excitación la envolvió. En el fondo de su ser, Valeria sabía que esta exhibición podría ser tanto una culminación como un nuevo principio. Estaba preparada para enfrentar la reacción del público y al mismo tiempo abrir el capítulo de su vida con Pablo. La respuesta a esa pregunta aguardaba a la vuelta de la esquina, y Valeria se sintió lista para enfrentarse a lo que el futuro le deparara, sin saber que su verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria se encontraba en la sala, rodeada de sus propias creaciones que parecían cobrar vida.
La luz suavemente iluminaba los colores vibrantes en las paredes, cada uno representando un fragmento de su alma. A medida que los invitados comenzaban a llegar, una tormenta de emociones la invadía, el entusiasmo del reencuentro con su arte y la inquietud palpable por la fusión de su vida personal y profesional. Era como si cada paso que daba hacia la entrada estuviera ligado a una decisión trascendental. Murmullos y susurros de admiración se deslizaban por la sala mientras exploraban las obras. Sentía cada mirada, cada análisis, como un rayo que iluminaba no solo su talento, sino también los años de silencio y cuestionamientos. Valeria sabía que su obra era el reflejo de su lucha, pero a la par, las palabras de Pablo seguían resonando en su mente. Su apoyo era como un faro en la noche, pero la sombra de la desconfianza aún la acompañaba. Cuando finalmente Pablo entró, su presencia era como un imán que atraía su atención. Su mirada se encontró con la de él, y por un instante el resto del mundo se desvaneció. Las inseguridades que habían sido su compañía habitual parecieron retroceder. El tiempo había pasado, pero el vínculo entre ellos era innegable, como un hilo que nunca se había roto del todo. Estaba allí, frente a él, lista para revelarle lo que llevaba dentro, una especie de paralelismo a su arte. A medida que las horas avanzaban y las conversaciones iban y venían, Valeria logró desconectar un poco de la ansiedad que la consumía. Comenzó a disfrutar de la interacción con sus invitados, compartiendo las historias detrás de cada cuadro, su proceso creativo y las emociones que le habían dado vida. Era como si cada palabra extrajera un poco de peso de su pecho, como si su arte hubiera creado un puente entre su pasado y su presente, un lugar donde ya no había lugar para el juicio interno. Sin embargo, en medio de la alegría, la pregunta que había estado ocultando empezó a emerger. ¿Qué pasaría si tras toda esta valentía, Pablo no respondía de la manera que ella había esperado? Era un dilema que no podía ignorar. Era el típico miedo a abrir su corazón y a su vez anhelar ser entendido. Su confianza fluctuaba entre la valentía de mostrarse tal cual era y el temor inherente al rechazo. Finalmente decidió buscar a Pablo. Lo encontró observando una de sus pinturas, la que representaba un vasto océano azul lleno de vida. Se acercó y con el pulso acelerado le preguntó qué le parecía. «Es hermosa. Captura ese anhelo de libertad que siempre mencionabas», respondió Pablo, sin desviar la mirada del cuadro. Las palabras de él resonaron en su interior como un alivio, como un eco que le prometía que su valentía había valido la pena. Pero lo que no había anticipado era el instante que vendría a continuación. Pablo se volvió hacia ella con una expresión que combinaba seriedad y dulzura, como si estuviera a punto de abrirle el alma. La chispa de incertidumbre volvió, pero no como una nube, sino como un motor que la impulsaba a la verdad. «Valeria, tengo que contarte algo. Lo que sentí después de todos estos años», comenzó a decir, sus ojos buscando los de ella con una intensidad desarmante. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca podrían cambiar todo. ¿Estaba preparada para ello? En su pecho, un torbellino de esperanza y temor se entrelazaban, y la sensación de un nuevo camino se dibujaba en el horizonte, lleno de posibilidades, pero también de desafíos inexplorados. La decisión estaba en sus manos. Los besos que el destino guardaba para ella estaban a punto de ser revelados, y el eco de su propia voz interior le retumbaba en la mente. Lo que necesitaba hacer ahora era confrontar todo lo que vendría. ¿Podría relatar su verdad y descubrir la sinceridad del hombre de Pablo? El tiempo se detuvo en el instante en que las palabras pendían en el aire, esperando a ser liberadas. Las palabras de Pablo resonaban en el aire como una melodía a medio cantar, cargadas de promesas y temores.
Valeria se sintió atrapada entre el deseo de saber qué decía y el pánico a lo que pudiera significar. Su corazón latía fuerte, inyectando adrenalina a su mente, empujándola a una encrucijada emocional. Sabía que, sin importar cuáles fueran sus sentimientos hacia él, su respuesta definiría el curso de su vida. Tenía que hallar la forma de navegar esta peligrosa conversación y, al mismo tiempo, no perder el vínculo con su arte, su mundo. Pablo continuó, pero su voz se desdibujaba en un ruido de fondo mientras Valeria comenzaba a tomar medidas. Observó su entorno, notando a los invitados riendo y disfrutando de las obras sin sospechar que el momento más trascendental de su vida estaba a punto de ocurrir en un rincón de la sala. En su mente, las palabras de él se volvieron un eco distante cuando comenzó a fragmentar su propio viaje. Durante años, había dejado que la duda y el silencio dominaran su mundo. La aceptación parecía un sueño inalcanzable, y ahora, con cada palabra que Pablo parecía estar a punto de pronunciar, necesitaba dejar de temer lo desconocido. Si estaba dispuesta a mostrarse vulnerable, a abrir las compuertas de su alma, debía estar abierta a todos los resultados, incluso a los más dolorosos. Esa era su supervivencia, su autenticidad. Con un esfuerzo, centró su atención en Pablo. Era necesario escuchar, dejar que la vulnerabilidad fluyera entre ellos como una corriente que tuviera el poder de transformar su relación. Inspiró profundamente, y en un momento de claridad, se dio cuenta de que el amor y la amistad no solo eran caminos reliquias, sino puentes de crecimiento y aprendizaje. «Dime lo que necesitas decir, Pablo», soltó finalmente, sintiendo un torrente de valentía y temores serenos. El silencio le respondió brevemente, pero Valeria notó un cambio en su postura, un paso hacia adelante que parecía dibujar una conexión más desarrollada entre ellos. Con cada segundo que pasaba, presintió que el desafío personal de escuchar sus verdades era más poderoso que el miedo al rechazo. Se preguntaba si esto sería parte de su evolución, de enfrentarse a los ecos de su vida, de permitir que la visión de su arte y sus relaciones coexistieran. La confesión de Pablo estaba cerca. A cada latido de su corazón, Valeria se enfrentaba a su propio drama personal. El efecto dominó de cada una de sus decisiones. ¿Podría su vida profesional y su vida emocional ser dos categorías entrelazadas y no opuestas? Mientras reflexionaba, su mente se abría a nuevas posibilidades. Era un ciclo en el que el miedo había gestionado su pasado, pero estaba lista para desmantelar esas estructuras. Cuando Pablo finalmente habló, su voz era un susurro, pero cargada de energía. Valeria sintió que la gravedad del momento la envolvía, la obligaba a escuchar cada palabra con atención ribeteada, descubriendo dentro de sí esa parte de su ser que anhelaba ser comprendida. La expectativa pesaba en su pecho, pero al mismo tiempo liberaba un impulso emocionante hacia el futuro. Sin embargo, justo cuando ella pensaba que finalmente el miedo se desvanecería, un sonido a sus espaldas la hizo girar. Un amigo antiguo, alguien de su pasado que había estado presente en sus días de lucha, entró sin ser anunciado, su mera presencia haciendo tambalear las bases de la conversación que estaba construyendo con Pablo. Valeria sintió que el aire se enrarecía, la incertidumbre regresó como una corriente helada. ¿Qué significaría su llegada en ese instante crucial? ¿Lo que estaba a punto de revelarse terminaría frustrando el final de su historia o sería el inicio de una nueva narrativa? Una nueva posibilidad, un nuevo dilema emocional la asaltó. El tiempo se apretó, y ella entendió que cada día se abría al cambio, pero también a la complejidad del amor y el autodescubrimiento. Su vida, como su arte, estaba en constante evolución. ¿Podría enfrentar ambos mundos que se cruzaban por primera vez en ese mismo momento?
Con la mirada entrelazada en los ojos de Pablo y la incertidumbre creciente de lo que su amigo representaba, supo que estaba en un punto de inflexión, un momento que no solo definiría su amor, sino también la dirección de su vida y su arte. La atmósfera en la sala cambió drásticamente. La súbita aparición del antiguo amigo, Samuel, hizo que Valeria se sintiera como si la tierra temblara bajo sus pies. Su mente aceleró, buscando respuestas ante la figura que ahora ocupaba la escena. Conocía a Samuel desde su infancia. Sus risas y aventuras habían tejido recuerdos que nunca se borran. Pero también era el reflejo de una etapa de su vida en la que la inseguridad y el miedo guiaban su camino. La tensión entre ella y Pablo se rompió momentáneamente, como un cordón estirado a punto de reventar. Samuel cruzó la sala con pasos firmes, su mirada fija en Valeria. Cada segundo que pasaba hacía que su corazón fluctuara entre la ansiedad y el desafío. No podía permitir que su llegada desdibujara el momento decisivo que estaba experimentando con Pablo. Sin embargo, las viejas heridas que creía sanadas empezaron a abrirse. «Valeria, hemos estado intentando localizarnos», dijo Samuel, su tono ligero contrastando con la gravedad de la situación. La calidez que irradiaba en su voz hacía que los recuerdos de los días pasados la inundaran, complicando su presente. Valeria sintió que la balanza se inclinaba hacia Samuel, llenando el espacio que había creado con su propio camino. Ante el golpe emocional, su mente se dedicó a responder, pero la confusión la dominó. Necesitaba canalizar la ola de recuerdos y sombras que se apoderaban de su ser. «Samuel, no es un buen momento», respondió, intentando recuperar su enfoque, a pesar de que su voz temblaba entre la resignación y la determinación. Los ojos de Pablo parpadearon con incertidumbre mientras observaba el giro inesperado. La inercia que había comenzado entre ellos se desvanecía, arrastrando consigo el impulso que había cultivado Valeria. Ahora tenía que enfrentarse a dos realidades: el anhelo de conseguir una conexión auténtica con Pablo y el peso de su propia historia con Samuel. La lucha interna que experimentaba Valeria estaba alcanzando niveles insospechados. Su arte, que siempre había sido su refugio, parecía presentar un dilema ante estas emociones contradictorias. ¿Cómo expresarse creativamente cuando estaba sumida en una tormenta de sentimientos? La presión era ineludible y su voz interna comenzó a dictar nuevas posibilidades. Se preguntó si tenía la fortaleza para fusionar ambas partes de su vida. ¿Podía usar este momento de confusión como un catalizador para su arte? En una de sus exposiciones pasadas, había explorado el tema de las relaciones y el dolor, pero nunca había abordado sus propias cicatrices de manera tan clara. Valeria tomó una decisión, y al hacerlo, su voz se tornó firme. «Es un buen momento, de hecho. Debo decidir qué camino tomar ahora». Giró hacia Pablo y luego a Samuel. Su mirada se posó en ambos, viendo sus mundos entrelazarse en un mismo espacio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Había llegado el momento de hacer frente a sus miedos más profundos. Una acción que podía abrir puertas o cerrarlas de un portazo. «He dejado que mi pasado dictara mis decisiones demasiado tiempo. Este es mi momento, y tengo que ser fiel a mí misma». La declaración resonó con fuerza, desafiando la incertidumbre e iluminando un nuevo rumbo. La necesidad de tomar el control de su vida, de ser la protagonista de su narrativa, no iba a permitir que el pasado la siguiera como una sombra. Pero, en medio de este despertar, Samuel la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, como si estuviera por revelarle algo que podría cambiar el rumbo de su vida como lo conocía. Había más en esa mirada de lo que Valeria estaba dispuesta a aceptar. La decisión
estaba entablada, el estancamiento comenzaba a disiparse, pero una próxima verdad oscura estaba al acecho. Balas de emociones reprimidas estaban listas para ser disparadas. El siguiente movimiento podría desatar una tormenta. ¿Puede Valeria equilibrar su identidad y sus relaciones mientras desvela los secretos que su pasado guarda? Las preguntas se multiplicaban mientras la intensidad emocional se disparaba, presionando a Valeria a tomar decisiones que definieran no solo su amor, sino su vida misma. La hora de actuar llegó, y todo estaba a punto de cambiar. Valeria respiró hondo y enfrentó la mirada expectante de Samuel. La tensión era densa. En ella pesaban el pasado y el presente, dos mundos que parecían querer colisionar. Sin embargo, había un nuevo impulso brotando en su interior. Había llegado el momento de reivindicarse no solo como artista, sino como mujer. Samuel, aprecio que estés aquí, pero hay cosas que debo resolver, dijo Valeria con una voz clara y firme, que sorprendió incluso a ella misma. Su determinación había encontrado un camino donde antes había solo dudas. Sentía cómo cada palabra que pronunciaba la acercaba más a su verdadera esencia. Mientras tanto, Pablo los observaba en silencio. Su presencia era un ancla en ese mar de inseguridades. Valeria miró a Pablo, buscando en sus ojos ese apoyo calmo que había comenzado a brindarle. Sabía que su conexión era fuerte, y ahora, más que nunca, estaba lista para explorarlo. Se volvió hacia él, buscando validar sus propios sentimientos. Pablo, estoy aquí abriendo mi corazón, y esto me cuesta. A veces siento que estoy en un cruce de caminos entre lo que fui y lo que deseo ser, dijo, con sinceridad expuesta. Esperaba que en su mirada encontrara la comprensión que necesitaba, y se dio cuenta de que no solo buscaba el respaldo de Pablo, sino que estaba buscando su propia validación. Samuel, al escucharla, entendió que sus viejas ilusiones de acercarse a ella debían ser reconfiguradas. Él no era el centro de su historia. Tomó un paso atrás, reconociendo la magnitud del proceso que Valeria estaba viviendo. La conocía bien. Su pasión por la pintura era un reflejo de su espíritu y entendió que había llegado el momento de dejarla volar. No se trataba de él, ni de lo que habían compartido. Se trataba de deshacerse del peso de las expectativas y las antiguas sombras. Valeria se sintió más ligera, como si se quitara un lastre. Se volvió hacia ellos, y con un susurro casi reverente, sus palabras fluyeron con una sincera vulnerabilidad. Quiero que mis decisiones reflejen quién soy ahora. He olvidado mi voz por demasiado tiempo. Mientras ambos la escuchaban, la sala comenzaba a transformarse en un espacio no solo de arte, sino de emociones auténticas y compartidas. Por primera vez, Valeria se sintió cómoda en su propia piel, como una mariposa que rompiendo su capullo finalmente podía desplegar sus alas. Con esto, Valeria se sentó de nuevo en su espacio, frente a su obra representativa del océano, un símbolo de subidas y bajadas. Cargaba un nuevo entendimiento. El amor y el dolor son inseparables, como olas golpeando la costa, pero también los instantes de incertidumbre podían convertirse en oportunidades, y así comenzó a esbozar en su mente el siguiente acto de su vida. La verdad es que tengo miedo de abrirme, de mostrar mi arte, de avivar el fuego que he dejado consumir, confesó, sintiendo el nudo en la garganta aflojarse. Pero es un miedo que estoy lista para enfrentar. Quiero que me vean así, tal como soy. No solo como la niña que tenía miedo, sino como la mujer que está lista para ser escuchada y respaldada. La mirada de Pablo brilló con una mezcla de admiración y ternura. Al igual que un lienzo en blanco, él estaba dispuesto a ser parte de su próxima creación. A su vez,
La postura de Samuel se suavizó y en su silencio quedó la aceptación. Valeria había convertido una escena de enfrentamiento en un catalizador de crecimiento. Una oportunidad brillante se presentó, y a medida que el aire callejero se colaba por la ventana, parecía recordar a todos los miles de pasos que había dado con tanto esfuerzo para llegar a este punto. A partir de ahora, su camino sería cualquiera que ella decidiera forjar. Era el momento de transformar la adversidad en arte, de encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Pero el verdadero logro llegaría cuando en la penumbra de sus recuerdos decidiera reavivar el amor que alguna vez había anhelado. Con una sonrisa, Valeria miró a ambos y, sintiendo una confianza renovada, les dijo: «No sé lo que vendrá, pero estoy lista para pintar mi vida, para explorar los matices que no he tenido el valor de revelar». El siguiente paso era innombrado, pero ahora era más clara que nunca. Valeria se dio cuenta de que el sacrificio, la vulnerabilidad y el amor no eran barreras, sino paisajes a explorar. La exhibición no solo había sido sobre arte, sino sobre reencontrarse con ella misma y sus pasiones. Esa noche, cuando la exhibición cerró sus puertas, Valeria dejó el pasado lleno de sombras. Con el fresco aire de la vida por delante, la línea entre su arte y su vida diaria se había desdibujado. Propulsada por una nueva luz, ella ya sabía que el camino hacia adelante no estaba solo en su lienzo, sino en cada rincón de su vida. Y así, Valeria partió hacia Buenos Aires, un nuevo horizonte que esperaba ser pintado. Lo que había comenzado como una serie de enfrentamientos personales se había convertido en un viaje de autodescubrimiento que sería el cimiento de su crecimiento. Mirando hacia atrás, por última vez, se sintió libre. Su voz resonaba en las calles que dejaba, listas para inspirarla en cada paso adelante. Ahora era su momento. Valeria había reclamado no solo su hogar, sino una vida auténtica, una vida que estaba dispuesta a compartir con el mundo. En aquel viaje, el amor también la aguardaba, listo para ser redescubierto, no como una carga, sino como una expansión a su ser. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que definitivamente necesitan ver cómo Valeria enfrenta sus desafíos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas, exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Esto es lo que verdaderos fans de historias de superación personal comprenden. Cada acción cuenta.